Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa Diálogo Libre que se transmite por Prensa Libre TV. Muchas gracias por su sintonía. En esta tarde pues vamos a discutir un tema de bastante trascendencia para la sociedad guatemalteca, y es el hecho de cómo la contaminación afecta directamente a las cuencas y las afluentes de agua en el país. Para discutir este tema, pues tenemos a dos expertos en esta mesa esta tarde. Se trata de la licenciada Magalia Arrecis, quien es bióloga y analista socioambiental del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También nos acompaña el licenciado Otto Sandoval, quien también es biólogo y además es asesor ambiental del Departamento para el Manejo de Residuos y Desechos Sólidos del Mar. Previo a comenzar con este programa, vamos a tener una nota informativa. Las lluvias de las últimas semanas causó que más de 2.000 metros cúbicos de basura y algunos animales muertos fueran arrastrados por la corriente hacia el lago de Amatitlán. La Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán, AMSA, informó que la contaminación que llega al lago en su mayoría proviene del río Villalobos. La cuenca cuenta con una biobarda, una red elaborada con botellas de plástico para evitar que la basura llegue a la playa pública. A pesar de la ayuda que brindan algunas empresas para limpiar el lago, se necesita que las plantas de tratamiento se rehabiliten. En el lago de Atitlán desde el 2014, 9 de 16 municipios que forman la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su entorno ya contaban con las plantas de tratamientos para desechos sólidos. Los ríos y su entorno también sufren las consecuencias de la contaminación. En febrero de este año, decenas de peces fueron localizados muertos en el río Los Esclavos. Durante el 2015 también se reportaron peces muertos en la laguna El Mesa, Santa Cruz Muluarreta Uleu, Los Esteros Laguna Grande y Muerto, en río La Pasión, en Sayachepetén, río La Mora en la aldea San Miguel Las Flores, Mazagua, Escuintla. Esta tarde en Diálogo Libre abordaremos y discutiremos las posibles soluciones a la contaminación en ríos y lagos provenientes de los desagües. Bueno, después de ver esta nota, pues comenzamos de lleno con el programa. Y la primera pregunta me gustaría hacérsela a la licenciada Magalia Arrecis. Licenciada, obviamente las imágenes que vimos hace un par de segundos pues son impactantes. El hecho de que tanta basura pues llegue a un afluente tan importante como lo es el lago de Amatitlán, una reserva de agua natural. La pregunta principal sería, licenciada, ¿cómo es de que la sociedad guatemalteca llegó a este extremo? Bueno, a mi parecer, el lago de Amatitlán, primero que todo, tiene el problema de que se encuentra dentro de una parte de la cuenca donde hay actividades industriales y mucha cantidad de centros habitacionales. Entonces, digamos, es una cuenca más que agrícola, es industrial y para viviendas, ¿no? Entonces, todo esto hace que se concentre la cantidad de contaminantes. Es la fuente de los problemas. Por otro lado, la falta de medidas que son necesarias para poder controlarlo y que no ha habido recursos suficientes, a pesar de los esfuerzos que ya AMSA y otras autoridades han tenido, para poder solucionar el problema. Pensaría que es una serie de problemas que se han ido acumulando a través de los años y por eso hoy por hoy tenemos un lago que cada vez está más contaminado y pues ojalá todavía logremos revertir un poco el nivel de contaminación. Licenciado Sandoval, la licenciada Arrecis pues dijo un punto muy importante, el hecho de que la cuenca del lago de Amatitlán pues está rodeada de obviamente de un sector industrial fuerte. La capital, pues para nadie es un secreto que es el lugar donde acumula el mayor número de industrias a nivel nacional. ¿Cuáles son los esfuerzos entonces que tiene el MARN para tratar de regular que estas empresas, y no solo las empresas, sino también municipios y las personas particulares, pues no lleguen a este extremo de contaminar tanto? Sí, muchas gracias por la oportunidad. Puedo decirles que el Ministerio de Ambiente desde hace años ha desarrollado algunas actividades en cuanto a brindar asesorías técnicas a las autoridades locales. Nosotros sabemos que hay varios municipios que están inmersos en la cuenca del lago de Amatitlán. Entonces, el Ministerio de Ambiente ha dado prioridad a estas municipalidades en este tipo de asesorías. Y estas asesorías consisten en dar capacitaciones al personal municipal, también a algunos centros educativos
Igualmente se les ha indicado de la forma como deben de manejar integralmente sus residuos para que las municipalidades tengan las capacidades institucionales, capacidades técnicas, para poder revertir la situación actual. De manera que el Ministerio ha hecho repetitivamente este proceso por los cambios de gestiones municipales que se dan a cada 4 años. Entonces el Ministerio vuelve a iniciar esos procesos de capacitación al personal nuevo. El inconveniente que hemos tenido nosotros en las anteriores gestiones municipales es que no todos los alcaldes le dan prioridad precisamente a estas actividades y por lo consiguiente no le dan el seguimiento que debieran al personal para que ellos se vean estimulados en aplicar los conocimientos y criterios técnicos para el manejo de los residuos. Eso es a nivel institucional. Y luego pues podemos decir que a nivel de la población hace falta mucha educación. Nosotros debemos de pensar que la educación es el instrumento más importante para poder combatir la contaminación y cualquier problema a nivel cultural de la población. En este sentido, entonces, debiéramos de pensar que tanto el Estado como también la iniciativa privada y otros sectores que colaboran en procesos educativos se debieran de realizar acciones educativas, pero de una manera simultánea, de tal manera que se pueda abarcar los diferentes grupos educacionales. Entonces, aquí estamos hablando de realizar la educación formal a través del Ministerio de Educación, que valga el momento, ellos son nuestro mejor aliado en cuanto a los procesos educativos en el tema de educación ambiental. Entonces también debemos de contemplar simultáneamente la educación no formal y la informal. Entonces no solamente el Estado debe de invertir recursos para que se desarrollen esos procesos, sino que se requiere también que otras instituciones adicionales, como por ejemplo ONGs o también otras instituciones internacionales que apoyan de una u otra manera, a veces financieramente, otras veces técnicamente, etcétera, ¿verdad? Para que se puedan dar unos procesos completos de educación ambiental, porque no resulta tener buenos resultados y permanentes si nosotros no estamos abarcando a toda la población. De manera que también nosotros debiéramos de aprovechar toda, digamos, la incidencia que tienen los medios de comunicación para que también eso se dé como un bombardeo de mensajes de educación ambiental para que se vayan conservando, especialmente el agua, ¿verdad? También el bosque y también el manejo de los residuos a nivel domiciliar, en cualquier área, ¿verdad? Puede ser a nivel de trabajo, a nivel de los centros educativos, inclusive las mismas universidades. Esos procesos no se han dado. Por esa razón es que la población continúa sin tener la educación mínima para que el manejo de los residuos sea adecuado y se minimice la contaminación al agua. Entonces, ¿qué está pasando aquí en el área metropolitana? Es que nosotros cada año estamos aumentando la población en esta área metropolitana, no solamente por la reproducción normal que tiene la población, el 2.6% anual, sino que también debemos de contemplar las migraciones que se dan al área metropolitana. Pero debemos de pensar que estas poblaciones que vienen de las áreas rurales no vienen educadas. Estas poblaciones también no tienen educación de manejo de los residuos. Entonces, resulta un efecto multiplicador en el sentido del nivel de contaminación que nosotros estamos haciendo a la cuenca del lago de Amatitlán. Perfecto. Muy bien. Licenciada Resis, aquí el licenciado Sandoval pues hace una acotación muy importante. El hecho, casi al principio de su participación, el hecho de que el AMSA, el Ministerio de Ambiente y las autoridades pues tienen que dar capacitaciones casi que recurrentes a las nuevas administraciones que van ingresando a las municipalidades año con año. Tomando en cuenta esto,
¿Se podría decir de que todavía no se tiene una política pública sólida, o por así decirlo, todavía no existe una política pública que en realidad vaya y fortalezca a las municipalidades para que se haga algo para no contaminar tanto esta cuenca? En cuestiones de ambiente existe una política ambiental que es la base para el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y otras entidades que se relacionen con el ambiente. Particularmente para ciertos cuerpos de agua, como son considerados áreas protegidas, deben contar con estudios técnicos, con planes maestros. En el caso de Amatitlán, por ejemplo, tienen un plan maestro del 2003 y hay una actualización que esperaba hacerse el año pasado y no logró concluirse y que está en proceso de ser aprobada. Estos planes maestros idealmente son hechos de forma participativa con distintos sectores, es decir, ahí estarían los industriales, el sector agrícola que tenga presencia en el área y de alguna forma las municipalidades que serían los representantes de la población. Y ellos son los que deciden las actividades que deberían de realizarse de acuerdo a la problemática que ya es conocida. Y esto obedece también a una lógica que se da para los otros lagos también, que son considerados, como les decía, áreas protegidas, pero que lastimosamente, aunque los planes sean aprobados y se echen a andar, no es suficiente el apoyo de los sectores o el compromiso que debería de haber para de verdad reducir la presión que hay sobre el lago. Y me voy a referir de nuevo a las fuentes de contaminación porque mientras sigamos contaminando el lago, los problemas se van a seguir dando. Licenciada, entonces, ¿qué le hace falta a esa política? Por ejemplo, a mi punto de vista, no sé si habría necesidad de tener alguna medida coercitiva más fuerte para sancionar o evitar de que se contamine de a gran escala. Claro, entonces, este plan, que sería como los lineamientos para poder desarrollar en cada cuenca, en este caso el lago de Amatitlán, es la base, pero también debería de haber ciertos mecanismos coercitivos, la ley de aguas que nos hace falta, por ejemplo, y que de alguna manera vendría a regular y a prohibir ciertas actividades, y con eso sancionar económica o legalmente a quienes infrinjan estas leyes. En Guatemala hemos visto que distintas cuencas hoy son desviadas, son contaminadas y nadie puede hacer nada porque no existe un marco legal que permita la sanción. En ese aspecto, licenciado Sandoval, ¿hasta dónde llega la autoridad del ministerio para evitar que las empresas que se detectan contaminen lo sigan haciendo, incluso también particulares? ¿O no es necesariamente algo que el Ministerio de Ambiente deba hacer? Sí, en este caso, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente, en primer lugar, sigue, digamos, las estipulaciones que da el reglamento de las descargas, ¿verdad?, de aguas residuales. Entonces, de esa manera, nosotros debiéramos de tener un reglamento equivalente en el tema de residuos sólidos, para que haya un ordenamiento en las actividades de los actores y de las actividades que manejan los residuos y desechos sólidos. Sin embargo, en este momento no lo hay. Lo único que se cuenta en este instante es que la Municipalidad de Guatemala tiene un reglamento para el manejo de los residuos sólidos. Sí, pues. Entonces, eso es lo que ha ordenado precisamente las actividades que ejecuta la municipalidad. Sin embargo, tiene sus limitaciones en cuanto a la aplicación, ¿verdad?, de un territorio, porque esto no es válido para los municipios aledaños al municipio de Guatemala. Entonces, aquí lo que hace falta es implementar la legislación ambiental en este campo. Y para principiar, nosotros requerimos tener una ley marco para manejo de residuos sólidos que tiene una cobertura a nivel nacional. Y ese es el punto de partida para que nosotros también podamos elaborar y aplicar
los reglamentos que se deriven ya específicamente para diferentes ámbitos. Por ejemplo, si queremos nosotros darle una regulación y un manejo adecuado para los residuos orgánicos. Entonces aquí, por ejemplo, es muy importante este grupo de residuos en virtud que son los biodegradables y justamente son los que favorecen la formación de microorganismos que producen las enfermedades tropicales. Y esto pues tiene una incidencia en la salud de la población. Entonces podemos decir que un buen porcentaje de los enfermos que llenan los hospitales actualmente precisamente se derivan de las enfermedades tropicales que son originadas en los basureros ilegales. Y ahí lo vimos nosotros en el video que ustedes acaban de pasar, precisamente esos 2,000 y pico de toneladas que se han arrastrado hacia el lago de Amatitlán, precisamente con las primeras lluvias de este invierno. Justamente esa cantidad de residuos sólidos provienen de todos los basureros ilegales que existen en la cuenca del lago de Amatitlán. Perfecto. Entonces, para que nosotros podamos incurrir en solucionar o en desarrollar acciones que vaya a revertir la contaminación de esta cuenca, entonces lo primero que debemos de hacer, dentro de otras acciones simultáneas, es iniciar las actividades de educación ambiental en la población directamente. Perfectamente. Y bueno, ahí, licenciada Recis, el licenciado Sandoval pues dice algo muy importante, la educación. Obviamente es impactante las imágenes que se ven con las lluvias de los últimos días, no solo desechos sólidos, sino incluso animales muertos, cualquier cantidad de cosas. ¿Cómo es que la sociedad llega a tener, o por así decirlo, las personas pues llegan a tener tan poca conciencia que pues pasa esto? ¿Cuál sería la explicación que se podría dar? Bueno, yo creo que siempre los procesos de educación van a ser necesarios y los de información también, porque posiblemente la educación ambiental y la información no llega a todos a la vez y entonces podríamos partir que esa es una de las razones, pero la otra es el bolsillo. Y le voy a explicar o qué porcentaje de la población realmente está pagando por la disposición adecuada de los desechos sólidos. Y no digamos de los residuos líquidos, de eso no hay nada, ¿verdad? Pero realmente deberíamos, así como estamos pagando por el agua que sea saludable y segura, también deberíamos de estar siendo responsables y pagando por el agua que debería de tratarse. Todo esto implica que va a afectar la economía familiar y también la de las empresas y centros industriales que tendrían que estar invirtiendo en tecnología amigable para poder mejorar la situación. Entonces yo pienso que sí, la educación es importante, pero también el nivel de conciencia y voluntad para poder hacerlo. Perfecto. Regresamos en un instante para la segunda parte de este diálogo libre para seguir discutiendo este importante tema de la contaminación en las fuentes de agua. Si solo quieres ganar reconocimiento, nunca serás libre. Si solo buscas tu propio beneficio, nunca serás libre. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, infórmate y mucho. Lee, investiga, piensa. Que ser libre es un ejercicio. Empieza temprano, termina tarde. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus, hasta sábados y domingos. Hazlo hasta caer dormido. Sé libre cuando quieras y como quieras, pero hazlo, infórmate. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Muchas gracias por seguir en sintonía de este diálogo libre que esta tarde pues está discutiendo el tema de la contaminación en los afluentes de agua.
Bueno, en el primer segmento nos enfocamos directamente en la contaminación que hay en la cuenca del lago de Amatitlán, obviamente porque en los últimos días pues ha sido noticia el hecho de tanta basura, tantos desechos que se han arrastrado pues a este importante cuerpo de agua. Sin embargo, debería o creemos de que este problema pues se replica no solo en el lago de Amatitlán, sino a nivel nacional. Me imagino que también es un problema tanto en los otros grandes lagos del país y también en los ríos más grandes del país. En este aspecto, licenciada Resis, ¿qué nos podría usted comentar al respecto? Coincido con usted en que es un problema que se replica en todos lados, la magnitud y las características cambian, pero creería que según algunos estudiosos del área, y voy a referirme a rangos porque depende de la fuente de información, hay quienes dicen que el 70 al 90% de las cuencas o de las aguas en Guatemala están contaminadas, y ahí vamos a referirnos a varios tipos de contaminación que pueden ser físico, el calor, por ejemplo, el cambio de temperatura, los contaminantes biológicos, donde se generan muchas enfermedades gastrointestinales que afectan a la población, y la contaminación química, que muchas veces es la más peligrosa por el tipo de contaminantes que puede haber y que no fácilmente la vamos a poder ver. En ese sentido, la Universidad de San Carlos ha desarrollado varios estudios en algunos de los lagos de Guatemala, en Izabal, en Petén Itzá, en varios ríos, y particularmente en el lago de Atitlán, que recordarán ustedes que estuvo con los problemas de cianobacteria a partir de 2009, y resulta que de los estudios que ha hecho la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, hay varias investigaciones que muestran que de por sí el lago tiene algún tipo de contaminantes naturales que van a estar presentes, el arsénico en este caso, y que de forma natural está, y por eso el lago resulta que no es seguro para el consumo humano. Y con ese problema vamos a empezar, porque hay una serie de contaminantes como los fosfatos y nitratos que caen derivados de las actividades agrícolas, ahí es una cuenca mucho más agrícola, que van a incrementar el problema y la cantidad de nutrientes que llegan a los lagos. De esta manera vemos con un solo estudio, porque tampoco hemos tenido la capacidad de poder cubrirlos todos, podemos ver que de por sí hay contaminación natural más la contaminación derivada de las actividades humanas que están incrementando el problema. Perfecto. En este caso, licenciado Sandoval, usted, ¿cómo podría explicar la contaminación, tanto obviamente de los desechos sólidos, también la contaminación de aguas residuales, cómo afecta directamente a la biodiversidad de los ríos y lagos del país, licenciado? ¿Cómo no? Nosotros sabemos perfectamente que en condiciones naturales se dan cambios en los cuerpos de agua. Si estamos hablando de la época de verano, estamos viendo condiciones naturales de estos cuerpos de agua, vale decir ríos y lagos. Pero cuando nosotros estamos viendo este proceso, pero en la época de invierno, entonces se dan cambios bastante drásticos. Y en ese sentido, la lluvia es precisamente el mejor vehículo para poder arrastrar todos los contaminantes que hay en las tierras altas. Y las cuencas, obviamente, pues arrastran estos contaminantes a las partes más bajas del territorio, donde se encuentran los cuerpos de agua más importantes. Entonces ahí estamos hablando de los lagos del país, ¿verdad? Estamos hablando de Izabal, estamos hablando del lago de Atitlán y otros. Entonces ahí nosotros vamos a ver diferentes tipos de contaminación, como decía la colega acá, en que se arrastran químicos, por ejemplo, por las actividades agrícolas. Los agroquímicos son contaminantes muy importantes que disparan precisamente otros procesos que generan eutroficación en estos cuerpos de agua. Entonces quiere decir de que se da procesos paralelos que son muy complejos, porque estos procesos de contaminación vienen a perjudicar a muchas especies acuáticas, pero también a la vez
podemos decir que vienen a favorecer a otras especies acuáticas. Entonces, cuando nosotros tenemos esa mezcla de procesos en un lago, por ejemplo, en el de Atitlán, nosotros estamos viendo que hay cambios en la disponibilidad del oxígeno. Prácticamente en invierno se da una escasez de este oxígeno que está disuelto en las aguas del lago, en virtud que se generan muchas reacciones químicas que precisamente consumen esos volúmenes de oxígeno disuelto. Entonces esto perjudica la calidad de agua, especialmente para los peces, porque entonces los peces ya no tienen la cantidad de oxígeno que les permite a ellos desarrollar todas sus actividades cotidianas, ¿verdad? Y sus reacciones y metabolismo natural. De manera que si el nivel de oxígeno se reduce a tal punto, es que ellos mueren asfixiados. Pero también la otra parte de especies acuáticas que se ven favorecidas, en el caso de las sustancias químicas como los agroquímicos, ¿verdad? Los fertilizantes y demás, estos vienen a favorecer la reproducción de un sinnúmero de bacterias, como las cianobacterias, como mencionaba la colega, en el sentido en que se disparan y su reproducción es incontrolable y también se multiplica en un corto tiempo. Y encima de eso también favorece el calentamiento global, porque también las aguas de los lagos y de los ríos con el cambio climático también se ha elevado. Y ese es otro factor detonante que favorece la reproducción de estas bacterias, como la cianobacteria. De manera que nosotros vamos a tener mortandad de especies acuáticas, que estamos poniendo a los peces como un ejemplo, pero también van a favorecer la contaminación por bacterias, como las cianobacterias, como un ejemplo. De manera que, como resultado, lo que tenemos es que la salud de los cuerpos de agua prácticamente se deterioran y, digamos, se van deteriorando con los años, porque estos procesos se van incrementando porque nosotros, los humanos, en lugar de disminuir esas cantidades de contaminantes que vertimos a estos cuerpos de agua, estamos haciendo todo lo contrario. Y como se mencionó anteriormente, se hacen esfuerzos por evitar que esos contaminantes lleguen a los lagos, ¿verdad? Como el lago de Atitlán. Pero los esfuerzos que se realizan tienen tan pocos recursos financieros que no son lo suficientemente efectivos y completos para que tenga un resultado más significativo para poder contrarrestar la contaminación anual que estos cuerpos de agua reciben. Y, licenciado, alguna última pregunta en este tema específicamente. Obviamente, ese gran pérdida de biodiversidad y el hecho de que también se favorezca a otras especies afecta directamente también a la vida de los pobladores que están en las cercanías de estos cuerpos de agua. Me imagino que pescadores artesanales se ven afectados y también, por ejemplo, en el caso del turismo, en alguna medida podría verse afectado porque el lago ya no luce como antes. Esto también podría empeorar con el paso del tiempo si esta situación continúa. Claro que sí, porque estos contaminantes químicos, como están disueltos en el agua, prácticamente las especies los absorben de una u otra manera. Por ejemplo, cuando hacen su ingesta o simplemente cuando están respirando. Por ejemplo, en el caso de los peces, estos peces van acumulando esos contaminantes en sus tejidos musculares y demás, y cuando el humano los consume prácticamente se traslada esa contaminación a los humanos, y por esa razón es que se han dado casos de intoxicación humana donde han tenido que atender a familias enteras por ese tipo de contaminación. Y ese, digamos, ese proceso de contaminantes va a continuar perjudicando con más razón en el futuro la salud de los pobladores si nosotros no tomamos las medidas necesarias para evitarlo. Perfecto. Bueno, hasta el momento pues hemos hablado sobre las consecuencias que se tienen y obviamente el panorama no es muy alentador por el momento. Sin embargo, a mí me gustaría ya, para finalizar, dos comentarios. ¿Qué podemos hacer? ¿Todavía hay esperanza para los cuerpos de agua de Guatemala? Empezamos con la licenciada.
Bueno, creería que sí hay esperanza, pero tenemos que hacer cambios drásticos y exigirle, por ejemplo, a las empresas que cumplan con los reglamentos que exigen que hayan plantas de tratamiento, sistemas de tratamiento de aguas para evitar la contaminación, y que los hogares también hayan mínimas medidas para poder reducir el problema. Por ejemplo, el reuso del agua, las aguas grises, las aguas que vienen de la ducha podrían ser utilizadas para los inodoros o para regar el jardín, y de alguna manera con eso se contrarresta la cantidad de agua contaminada que estaría llegando a los cuerpos de agua. Idealmente debería de haber plantas de tratamiento de aguas residuales en todos los municipios, antes de que lleguen a los ríos, ¿verdad? Entonces, esta sería una de las cosas que podríamos estar solicitando, de alguna manera exigiendo como población, porque es parte de medidas amigables con el ambiente que harían que el ciclo del agua realmente pudiera mantenerse. Y por otro lado, los desechos sólidos que ya han mencionado, que de alguna manera son parte del problema, que contaminan tarde o temprano los ríos. Perfecto. Brevemente, licenciado Sandoval, ¿hay esperanza para salvar los cuerpos de agua de Guatemala? Sí, yo también tengo esa idea positiva, ¿verdad? Que estamos nosotros a tiempo de hacerlo. Sin embargo, si queremos que eso se cumpla a un corto plazo, debemos de tomar acciones drásticas y también acciones inmediatas, pero básicamente van orientadas hacia el cambio de actitud de cada uno de los ciudadanos, que estamos nosotros de alguna manera inmersos en cualquier cuenca de agua del país, en el sentido en que nosotros como ciudadanos debemos de tener una conciencia ambiental mínima para poder cuidar ese elemento vital que da vida, que es el agua precisamente. Y luego simultáneamente, pues a nivel institucional, a nivel de Estado, desarrollar tanto autoridades locales como autoridades nacionales estos proyectos que van a procesar precisamente los diferentes tipos de residuos y desechos sólidos que genera la población, inclusive también la industria, ¿verdad? Para que nosotros podamos utilizar esos materiales que están contenidos en los residuos y volverlos a un ciclo nuevo para introducirlos nuevamente en un mercado de consumo y evitar que lleguen a los cuerpos de agua a contaminar. Y esto paralelamente tenemos que desarrollar también los procesos educativos que mencionaba a un principio para que también las nuevas generaciones ya crezcan con una cultura de manejo de los residuos, una cultura del reciclaje. Nosotros debemos de tener la conciencia y despertar esa conciencia en cada ciudadano y en cada niño, en los centros educativos, en los domicilios, para que esos niños puedan reconocer la utilidad de los residuos sólidos, reconociendo el valor económico que tienen y también indicándole que se le está beneficiando al ambiente donde él vive para que pueda tener un ambiente saludable, donde pueda tener aire limpio, donde pueda tener agua saludable. Y todos estos recursos naturales que están ligados directamente con el desarrollo de la vida del ser humano, del guatemalteco. Entonces nosotros debemos de ampliarnos a una campaña nacional de educación ambiental. Si nosotros simultáneamente podemos desarrollar estos procesos, como decíamos con la colega, es posible que nosotros podamos en un tiempo prudencial poder revertir esa contaminación, minimizarla y, por qué no decirlo, dentro de unos 25 años, ver un lago de Atitlán limpio como hace 25 años, ¿verdad? Con su agua transparente y saludable. Muy bien, agradecemos la participación de los biólogos Otto Sandoval del Ministerio de Ambiente y Magalía Resis del Instituto de Problemas de la Universidad de San Carlos. Agradecemos también a usted, estimado televidente, estar con nosotros y le invitamos a que vea mañana la reseña de esta entrevista en la edición impresa de Prensa Libre. Soy Carlos Álvarez y muchas gracias por su sintonía.